Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. El conflicto entre Israel e Irán sigue escalando, alcanzando nuevos niveles de violencia tras una serie de ataques aéreos israelíes sobre instalaciones nucleares iraníes y el lanzamiento de misiles por parte de Irán hacia ciudades israelíes. En el quinto día de este enfrentamiento, la situación se complica aún más con el presidente estadounidense Donald Trump interviniendo y emitiendo también advertencias a Irán. Para profundizar estamos con el periodista y analista internacional Gilberto Aranda. Un gusto tenerte nuevamente acá en nuestro programa. Hola Gilberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, un placer estar con ustedes. Buenos Oye, días. primero, a ver, la gente en este momento está viendo que hay respuesta, hay movimiento por parte de la comunidad internacional, está lo que comentamos antes de Donald Trump, y muchos dicen, estamos en la Tercera Guerra Mundial, ¿o no? ¿Llegamos? Mira, siempre se recurre a eso porque es la imagen del retrovisor, ¿verdad? Nos encontramos con un cisne negro y para describirlo tenemos los modelos anteriores. Pero la verdad es que yo soy escéptico del tema de la Tercera Guerra Mundial. No obstante, sí podemos tener un incendio regional si la pradera termina de quemarse en el área iraní. Y claro, las estridentes declaraciones del presidente Trump no ayudan en ese sentido, porque claro, dice, mira, evacúen Teherán de inmediato, que es más o menos lo que viene diciendo Israel, y por supuesto cunde el pánico y provoca esta reacción. A mí me parece, en todo caso, que estamos en un punto en que o llegamos rápido a un arreglo, a un cese de hostilidades, o vamos a tener un O a conflicto. escala. O escalamos a otra situación, porque además, viste, hubo una serie de comentarios también por parte incluso de Pakistán, que tiene el arma nuclear, que dijo que iba a apoyar a Irán. Y claro, eso ya es otro contexto. Se supone que esto fue una lectura que también hace el gabinete de guerra israelí, que dice, mira, a Gaza está diezmado, pero Hamas está súper mermado, Hezbollah en el Líbano también, que son como los baluartes de Irán en la zona. Entonces, este momento es el que aparentemente está más debilitado Irán y por lo tanto emprendemos un ataque para precisamente conjurar ese riesgo nuclear por el avance del programa de enriquecimiento de uranio. No olvidar, yo lo escuchaba con mucha atención, ustedes son muy, muy precisos, y yo complementaría, no olvidar que también acá hay 20 altos mandos ejecutados y 9 científicos iranios muertos. Ayer, de 24 eran 224, además las personas totales que habían fallecido en estos ataques de Israel, que por muy focalizados que sean, siempre dejan daño colateral. Y ahí hay un tema que es el que puede afectar potencialmente a Chile, además de, por supuesto, la hostilidad entre las comunidades que son históricas, pero que creo que dan para pensar que tiene que ver con el estrecho de Hormuz. Uh-huh. ¿Qué es el estrecho de Hormuz, si lo pudieras explicar? ¿Y por qué China tiene intereses sobre él y eso podría decantar en un problema global? Sí, bueno, varios puntos que evidentemente hay un tema en Chile de comunidades con lazos históricos en la región, aunque son palestinos, no iranios, ¿no? Palestinos e israelíes, o más bien judíos, que habitan alrededor de 20.000 en Chile y 10.000 chilenos israelíes que están también en Israel. Pero desplazándome a lo que me estás preguntando concretamente, decirles que, a ver, el Estrecho de Hormuz es un paso por donde transita algo así como el 25% del petróleo mundial. Entonces, si hay un Estrecho de Hormuz en el mapa, para que se lo pido al equipo, para que lo veamos. ¿Dónde está? Para que lo veamos. Si lo podemos ver en el mapa, porque es interesante analizar esto, porque esta es la clave de por qué podría afectar a Chile. Y lo que dicen que podría afectar al mundo. Mira, ese es el Estrecho de Hormuz. Ya, ¿y qué pasa ahí? Bueno, por ahí pasa alrededor del 25 al 30% de lo que es el petróleo global y por lo tanto se dan cuenta ahí cerca del área del así llamado Golfo Pérsico y por lo tanto si ese espacio es bloqueado vamos a ir a una tendencia alcista suprema en el precio del petróleo. Sí decirte que ya tenemos una cierta escalada del petróleo, el precio del petróleo Brent ha subido, pero si eso ocurre, pues vamos a estar en una cifra estratosférica. Eso tendría un impacto inmediato en el mundo, en Sudamérica y en Chile.
No obstante, ya sabemos que en los ataques de Israel, ya del fin de semana, no los del primer día, ya fueron tocadas algunas refinerías de gas y un depósito de petróleo en el área. Por lo tanto, ya tenemos algunas señales complejas también en el área económica. Hay noticias de último momento, voy a ir actualizando mientras vamos contando. Acaba de haber un ciberataque que afecta al banco Sepah de Irán, informan los medios iraníes, interrumpiendo los servicios con un grupo denominado Gorrión Depredador. Dijo que el banco era utilizado por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. CNN no ha podido verificar las afirmaciones de forma independiente, pero sí los medios de Irán están diciendo todo esto. El grupo hacker agradeció a variantes iraníes cuya ayuda hizo posible esta operación. ¿A qué voy con esto? Hay en este momento también en Irán una tensión entre quienes son más radicales y quienes son más occidentales. Explícame eso, porque del lado de los occidentales está Donald Trump, que dice quiero sacar a la Guardia Revolucionaria. ¿Cómo funciona? ¿Qué tiene que ver con la protesta del 2022 de los velos? También que ustedes saben que en 2022, ¿se acuerdan de cómo se llama? Masa Arani? Si me pueden corregir, que era esta chica que hicieron desaparecer lo de la policía de la moral. Entonces, todo un debate ahí dando vueltas que también instala bandos, ¿no? O posibilidades de solución que, como en la guerra, son me caso con este y salgo de este. Bueno, contarles que en 1979 se instaló una república islámica. Antes lo que había era un régimen prooccidental. Irán era tal vez el país, después de Israel, con mayor conexión con Occidente. Había una monarquía, el Shah Reza Pahlavi, que fue derrocado. La revolución decanta en la República Islámica. La República Islámica coloca a estos Pasdarán o Guardia Revolucionaria, que son parte de lo que es la administración militar teñida de una ideología religiosa, que ha estado gobernando Irán de la mano del régimen de los ayatolás. Por cierto, hay un presidente también, hay que decirlo esto, por eso que decir que es una teocracia pura me parece que no es exacto, pero ciertamente el guardián de esta revolución es el ayatolá Jamenei en este momento. Y bueno, tú me preguntabas, por supuesto, que esto, como estamos hablando del año 79 hasta la fecha, va teniendo distintos momentos y obviamente hay focos de descontento bien importantes, dado que la misma revolución fue hecha por distintos partidos, pero finalmente son los radicales islamistas los que se hacen del poder. Y claro, el 2022 hay una revuelta contra los velos. Sí, porque es un símbolo, ¿no? El chador o otros tipos de velos son un símbolo precisamente del gobierno radical islamista, del islamismo radical, y por lo tanto, de alguna manera es una revuelta que dice, mira, no queremos que nuestro cuerpo sea de alguna manera forzado a llevar un determinado atavío, y por lo tanto podríamos decir es un símbolo de este régimen islamista. Ahora, para ser bien claro, hoy día Israel, que es el baluarte occidente, está gobernado por una mayoría donde está el partido Likud de Netanyahu, que es un partido de derecha bien dura, pero sus socios son ultraortodoxos sionistas. Eso te iba a decir, o sea, entonces, entre los fanatismos religiosos de un lado y los fanatismos religiosos del otro, existen por los dos bandos. Sí, bueno, y en el caso de Israel es bien claro que hay una parte del sistema político y de la población que no está contenta con lo que está sucediendo en Gaza después de una campaña tan prolongada y con el drama humano. Pero yo diría que frente al tema de Irán hay bastante más consenso. Ahora, hay un tema que es interesante, que he estado leyendo, que es que algunos creyentes en esa ultraortodoxia creen que esto es una especie de batalla final. Sí. Como una especie de evento apocalíptico. Y eso es lo distinto de esta situación. Que hay personas fanáticas religiosas por el lado de Israel que creen que esto decanta en un cuadro. Un cuadro como los de la Biblia. Sí, yo escuchaba cuando llegué algo así como lo bíblico, ¿no? Claro. La batalla bíblica. Bueno, hay distintas interpretaciones, pero ciertamente... Bueno, y los iraníes también, por su lado, creen en una batalla contra el otro bando de manera bíblica. Pero en Israel los ultraortodoxos son los que creen en todo esto, están empujándolo políticamente. Bueno, hay ultraortodoxos sionistas que son los que están en el gabinete de Netanyahu y hay
ultraortodoxos antisionistas que creen que el Estado de Israel lo que retrasa es la venida del Mesías. Pero en cualquier caso, estos ultraortodoxos que están en el gabinete lo que intentan es la reconstrucción de la Judea y la Samaria bíblica, donde la Cisjordania pues no existe, sino que existe una entidad sionista. Y en el caso del del islamismo radical versión chií de Irán, pues también hay todo un relato armagedónico que habla del triunfo de las fuerzas divinas. Yo creo que el problema es que cada vez que metemos a Dios en cuestiones políticas es bien complejo. No, lo que está pasando en Medio Oriente es complejísimo, porque además, ojo, después empezamos con las divisiones de qué lado están. Israel tendría de su lado a la OTAN, que sentiría a través de su organismo europeo cierto vínculo emocional por la historia, a Estados Unidos, que tiene la segunda población judía más grande de la Tierra, en cambio Irán tendría a Pakistán de aliado y tendría otros países que también le tendrían puesto el ojo a Israel, ¿no? Sí, claro. Bueno, cuando tú dices lo de la OTAN y el vínculo emocional, me imagino que te refieres a la Shoah, al Holocausto, a todo lo que pasó y el sentimiento de culpa. Que eso es muy presente de los alemanes, en especial de los alemanes. Fue un tema real, que claro. O sea, no vamos a negar el Holocausto a esta altura. Pero claramente Europa solucionó, junto con otros países, los problemas que habían causado al interior de Europa, fuera de Europa. Ese es el problema, y donde vivía gente, que eran los palestinos que vivían. Entonces, en ese contexto, ciertamente hay un vínculo bien potente, y yo diría que Europa también, incluso por la declaración que se hizo de los G7, donde participan varios estados europeos, piensa que hay todo un patrocinio de actividades extremas, terroristas, dicen incluso, por parte de Irán, y en ese contexto llaman a que se desnuclearice. Otro tema es que ya existía un mecanismo para supervisar 2015 que fue desechado por Trump, primera parte, el 2018. Pero claro, están llamando a retomar eso. En la situación actual es muy complejo. Y por otra parte, lo que me decía, está Irán, que va a apelar al panislamismo, ¿verdad? La unidad religiosa. Claro, que tiene un nombre que se llama yihad, el esfuerzo, ¿no? Mal interpretada en Occidente como guerra santa. Como guerra santa. La palabra árabe para guerra es harb, no es yihad, sino que es el esfuerzo, un esfuerzo menor, pero que el esfuerzo de proteger a la comunidad islamista. Eso es lo que un poco el fantasma que hay respecto a la posibilidad de Irán. En el área es difícil que ocurra, porque Siria está muy debilitada, Arabia Saudí igual tiene su idea de encabezar al bloque regional, pero ha tenido resonancia en un país con muchos musulmanes, uno de los países con más musulmanes en el mundo, que es precisamente Pakistán. Entonces hay que tener mucho cuidado si esto escala en otro sentido. Pero mira cómo la India también se mueve y está teniendo reuniones en Grecia para precisamente ver cómo conectarse y evitar también, o decirle a Pakistán que está observando con mucha cautela lo que está haciendo. Y para ir redondeando, y muy agradecido de tu presencia y tu explicación muy didáctica, existe el reloj de la guerra nuclear, el reloj atómico, ¿no? Y como que van avanzando los minuteros y los segunderos. Estamos muy cerca de la medianoche. O sea, porque yo lo que veo mucho, esto no sé si estamos todos de acuerdo, pero yo veo por el lado de Irán más propaganda que otra cosa. Como decir, tengo algo, voy a ir por ti, y todavía no pasa. Pero por el lado de Israel, la posibilidad de responder con algún armamento nuclear, que ellos dicen que no tienen, pero es un misterio. No, pero lo tienen. Extraoficialmente lo tienen. Extraoficialmente lo tienen, es 100 o amplia. 200, sí, ellos tienen... Entonces la pregunta final es, ¿estamos cerca de ver el cuadro nuclear o tú crees que no? Si se mantiene entre Israel e Irán, pues no. Porque Irán, aunque puede estar más cerca que hace un tiempo, todavía no alcanza. Esto fue un ataque preventivo, eso también es parte de lo que se llama propaganda, ¿no? Un ataque preventivo, y por lo tanto, si se circunscribe a estos dos actores, no. El drama es si empiezan a agregarse más, si se agrega a Pakistán, o incluso si se agrega a Estados Unidos, que no va a emprender un ataque atómico, pero que puede ser también bastante más, mucho más complejo si Estados Unidos también entra a tener hostilidades en esa región. Y Gilberto, ha sido un placer tenerte esta mañana mirando lo que está pasando. Hay una declaración en CNN.com que dice: prácticamente todos los que conozco han abandonado la ciudad. Los residentes de Teherán huyen hacia el norte.
Todo esto a propósito que China también le dijo a la gente de Teherán que se fuera, Estados Unidos también dicen que se vayan, puede pasar cualquier cosa durante el día de hoy y mañana y vamos a estar atentos, así que te vamos a estar molestando. Muchas gracias, Clip. Muchas gracias a ustedes. Muchas Muy buenos gracias. días. Gracias. Seguimos en la mañana de turno. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM